Bueno, ahora voy a explicar cómo se resuelve este problema con el teorema de Thevenin. Básicamente el problema se trata que tenemos este circuito y ocupamos averiguar esta intensidad de corriente que hay entre el punto A y B y que pasa por la resistencia de 16 ohms. Para esto, aplicando Thevenin, lo primero que tenemos que hacer es hacer un circuito abierto para eliminar el fragmento que está en ese circuito. Una vez haciendo esto, debemos determinar, en este caso, yo voy a empezar por el voltaje de Thevenin. Para esto, lo que ocupo sería, primero, averiguar esta I3, para así se me haga mucho más fácil determinar el voltaje, la tensión de Thevenin. Entonces, primero vamos a empezar aplicando la ley de nodos en el punto N y de una vez con esto aplicar mallas. Entonces sabemos que en el punto N llega la I1 que pasa por aquí, por la resistencia de 4 ohms, llega al punto N. De esta sale la I3 y la I2. Entonces aplicando nodos sería así, que la I1 va a ser igual a I3 más I2 y la sumatoria de todas estas va a ser igual a 0. Entonces aquí estaría lo que vamos a averiguar sería la I3. Entonces en ese caso fue que yo decidí sacarla, despejándola de la primera. Entonces primero aplicamos la primera malla. Para la primera malla tenemos un voltaje de 12 voltios que va de menos a más, va positivo. Después hay una caída de tensión, entonces se pone negativo de menos 4 por I1. Después viene la de otra caída de tensión de 8 por I2 y esto es igual a 0. Ya despejamos y lo pongo en orden para trabajar más fácil. Después, para la malla 2 tenemos lo que viene a ser una caída de voltaje de I3, 8 por I3. Después, en ese lado, como el circuito está abierto, entonces la corriente lo que va a hacer es fluir hacia acá abajo, a la de 4. Entonces por eso es que se establece de menos 4 por I3. Después tenemos una tensión aquí, una fuente de tensión que va de más a menos, según como yo dibujé la malla. Entonces se pone negativa. Y por último, ahí está la corriente I2 por 8, que sería la de aquí, que esa se suma. Entonces, sumo iguales, igualmente acomodo, y ahora lo que voy a hacer es aplicar el despeje de nodos de I3, lo coloco y lo cambio acá para que me queden operaciones con dos incógnitas nada más, y así meterlo en la cálculo y que se haga más fácil de resolver. Entonces el I3 se convierte en I2, en I1, perdón, I1 menos I2. En este caso llegamos, aplicamos, multiplicamos, sumamos o restamos iguales y me da la siguiente ecuación, que sería esta junto con esta, se meten a la calculadora y ya tengo el valor de I1, I2, y haciendo nada más con la ley de nodo, aplicándola, determino I3. Después, para determinar entonces el voltaje de Thevenin, lo que aplico sería una tercera malla. En este caso sería una malla, por decirlo así, ficticia. Ya sabemos que este circuito es abierto, entonces tenemos que aquí va a haber un voltaje existente, sin embargo aquí no pasa corriente al estar abierto.
que eso es parte de lo del circuito abierto. Entonces aplicamos la malla 3 sería menos la tensión de Thevenin en ese caso, más los 3 voltios de esta fuente de tensión, más 4 por I3, que I3 va a bajar hacia acá, que es la continuación de esta malla de aquí. Y en otro caso sería determinar esta de 8 por la corriente que va a pasar por aquí, pero recordemos que esto está abierto, entonces no va a haber corriente, por eso es que es 0. Entonces aquí ya tenemos el valor de 3, 4 e I3, que era 0,14. Esto es 0 y nada más tenemos una incógnita, despejamos y nos da el voltaje Thevenin, que sería 3,56 volts. Después determinamos la resistencia de Thevenin. Aquí sería básicamente nada más ir sumando la primera en paralelo, que sería 4 más 8 en paralelo. Aplicamos 4 a la menos 1 más 8 a la menos 1, todo a la menos 1, 8 tercios. Cambiamos de dibujo. Tenemos esta 8 tercios y 8 en serie. Sumamos. De aquí pasamos al siguiente dibujo, que sería 32 tercios más 4, estos dos están en paralelo, aplicamos la de paralelo, 32 tercios a la menos 1 más 4 a la menos 1, toda la menos 1, 32 sobre 11 ohms. Aplicamos el siguiente, simplificamos el dibujo aún más y tenemos que son 32 sobre 11 más 8, y esto nos da un resultado de 120 sobre 11 ohms, que sería igual a unos 10,91 ohms, que sería la resistencia equivalente. Ya con esto, gracias al teorema de Thevenin, simplificamos suficiente el circuito el circuito grande en uno totalmente básico, que sería con una tensión de Thevenin de 3,56, la resistencia 10,91, y volvemos a soldar, poner de nuevo el circuito, la parte del circuito que hayamos convertido en circuito abierto. Aquí lo que hacemos para trabajar más fácil, sumamos esta resistencia con esta de 16. Esto sería 10,91 más 16, 26,91 ohms. Y ya tenemos el circuito lo más sencillo del mundo, que sería 3,56 voltios más 26,91 ohms. Y esto, para determinar la corriente, que era lo principal que estamos buscando en el ejercicio, serían 3,56, que sería tensión sobre resistencia, sobre 26,91 es igual a 0,13 amperios. Y ahí terminamos. Gracias.